Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, un espacio para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy despedimos el sol temprano, porque la lluvia ha estado incesante, una lluvia ligera, pero esa lluvia que es continua. Entonces, como decíamos en el Cibao, o se dice, yo creo que todavía se puede decir, empapa, como dice. Bueno, hoy sufrimos un remesón fuerte de más de 5 o 5.0, creo, de la escala que mide la intensidad de los terremotos, la Richter, creo que. Y se sintió fuerte, por lo menos vi que Manegonte me envió una nota, siempre activo Manegonte, actualizado, y el epicentro por aquí por el sur, esa zona de Tebanía, ya en esa bahía de Ocoa, por ahí. Pero bueno, esos son hechos, no voy a decir que sean preocupantes, pero la isla siempre ha tenido esos movimientos sísmicos y aquí han habido sismos enormes. En el 46 fue más de 8 en Haití, son movimientos casi a niveles de récord internacionales, porque cuando la Tierra hace un terremoto de 8.0 en esa escala, eso es muy fuerte. Creo que en el 46 eso fue lo que tuvimos. Lo que pasa es que para esa época nosotros éramos una aldea, no hay duda. Prácticamente un país con edificaciones ligeras, no habían todas estas torres y todo esto, pero en las torres se siente fuerte ese asunto de un 5 en una torre de esa alta, se siente bastante, porque yo vivo en un tercer piso de uno de esos edificios hechos de verdad en este país, por un ingeniero serio que fue don César Espaillá, que construía con seriedad, porque eran épocas de las exigencias todavía que quedaban en cuanto a las construcciones. Pero lo sentí muy fuerte también. Y vivo en una zona de roca, porque esa zona donde yo vivo ahí es un farallón de roca. Encima de ahí es que están los edificios nuestros. Y aún así se sintió bien fuerte.
Ojalá no hayan rajaduras por ahí en algunos edificios ligeros y mal construidos, porque uno sabe el desorden que hay en este país con ese asunto. Ojalá no hayan daños mayores que puedan ser preocupantes para familias que necesitan tener su casa tranquilo, vivir tranquilo en sus viviendas o sus negocios, tenerlo también seguros. Pero siempre eso es cuasi normal en la isla de en esta isla de La Española. El Caribe y todo el globo está expuesto a todos esos movimientos telúricos, indiscutiblemente. Bueno, vi que a Valdés se le ha concedido una, vamos a ver si yo lo consigo, porque la verdad que esto es complicado, estas informaciones, vamos a ver si la puedo reproducir aquí, porque se me complica a veces, pero Héctor Valdés, el gobernador del Banco Central, vamos a leer esta nota de prensa, porque me parece importante, no solo porque él sea el gobernador del Banco Central, sino un dominicano prestigioso, que su trabajo le da una dimensión internacional, indiscutiblemente. Entonces, esta nota de prensa dice así: Valdés Albizu obtiene por tercera vez el reconocimiento entre los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo. La revista Global Finance lo galardonó por alcanzar una de las calificaciones más altas en el Central Bankers Report Card 2025. Washington, D.C., Estados Unidos. La revista Global Finance reconoció al gobernador de Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, como... ahora se me ha complicado esto aquí, porque es que esto es un problema. Estas pantallas tan pequeñas. Basado en su elevada calificación en el Central Bankers Report Card 2025. Los bancos centrales del mundo, señor, uno de los mejores, oigan bien. La publicación internacional evaluó el desempeño durante el último año de los bancos centrales del mundo en áreas como el control de inflación, la estabilidad financiera y la independencia política. La distinción fue entregada al gobernador del banco el sábado 18 de octubre de manos de Christopher Giarraputo, director de operaciones de Global Finance, durante una ceremonia organizada por la revista internacional en Washington, D.C., en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Grupo Banco Mundial. Global Finance galardonó al gobernador Valdés junto a sus homólogos por haber librado una batalla contra la inflación en los últimos años, mostrando avances tangibles así como por las contribuciones al crecimiento y a la estabilidad económica, afirmó Joseph Giarraputo, director del Consejo Editorial y fundador de la revista. Esta es la tercera ocasión en que la referida publicación internacional reconoce al gobernador Valdés Albizu, luego de hacerlo en 2017 y 2024. El señor Giarraputo expresó que las calificaciones anuales de los gobernadores honran a aquellos líderes cuyas estrategias superaron a las de sus homólogos gracias a su originalidad, creatividad y tenacidad. Valdés Albizu se situó con la calificación A negativa, A menos, siendo también reconocido destacados
gobernadores como Jerome Powell de los Estados Unidos de América, Christine Lagarde de la Unión Europea y Hassan Abdallah de Egipto, así como de América Latina, Julio Velarde de Perú, Rosana Costa de Chile y Carlos Carvalho Spalding de Paraguay, entre otros. Eso está muy bien, felicitamos a Valdés, como siempre, y subrayo como siempre, porque son méritos y reconocimientos muy bien ganados por Valdés, su trabajo tesonero, siempre, como hemos dicho, un economista con los pies en la tierra, un economista que ha sabido manejar todos estos fundamentos de estabilidad macroeconómico sin ruido, sin crear ruido. Una persona que como funcionario, hemos dicho nosotros aquí, es el funcionario más destacado de los funcionarios del país. Su larga trayectoria de 30 años en ese banco ahí, dirigiendo ese Banco Central, señor. Eso es un récord. Primero un récord nacional y un récord probablemente regional, aunque en Estados Unidos creo que Greenspan tuvo 30 años, pero sé que Valdés lo superará. Y Valdés ha sido una persona muy coherente, es una persona que tiene un método de trabajo, que lo aplica, pero no quiere decir que sea rígido, sino que se va también adaptando a las situaciones, principalmente internacionales, que tienen un efecto de contagio en la economía dominicana, quieras o no. Lo bueno y lo malo se contagia aquí también. Claro, si usted tiene un buen piloto aquí, el hombre que pueda manejarse, porque la experiencia, señores, la experiencia es solvencia. Eso es muy importante. Entonces, eso le permite maniobrar, llevar, capitanear la nave del Estado o la nave económica o la parte económica de esa nave del Estado, llevarla a puerto seguro, confiable, porque esa es una tarea para gente experimentada, con experiencia y con la prudencia que también le acompaña a ese excelente funcionario y profesional de la economía. Felicidades, señor Valdés, Alviso, porque usted se gana. Esos reconocimientos son ganados. No es por un asunto de, diríamos, de halagos. Hay profesionales del halago, gente que le gusta hacer actos lisonjeros, pero esto no, esto es reconociendo un trabajo que lo hemos compartido, que lo hemos vivido en República Dominicana, porque cuando se habla de control de inflación y de estabilidad, esas son dos palabras básicas de lo que ha sido el manejo de la economía dominicana en los últimos 20 años. Esa es la pura verdad, con la intermitencia, que todo el mundo lo sabe, de lo que pasó 2000, 2004, que fue el caos. Y ahí no estaba Valdés, ahí estaba cesante Valdés. Así son las cosas. Bueno, el viernes yo estuve hablando aquí de un hecho que pasó en los Estados Unidos, que yo decía descalifica prácticamente al señor Donald Trump para hablar de drogas. Digo yo, pero eso es una opinión muy personal. Después que estuve leyendo el caso de Ross Ulbricht, que repito, ese caballero fue condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos de Norteamérica por convertir la criptomoneda en criptolavado, es decir, abrir un espacio de negocio que se llama Silk Road
y que ese señor lo utilizó, la criptomoneda, la utilizó ese sistema de pago y de manejo económico que hay ahora, que se han inventado todos estos brillantes pensadores que hay, porque son gente brillante lo que actúan así, o mejor dicho, lo que hacen estos medios de pago, la criptomoneda, no el criptolavado. Entonces este señor utilizó esa, diríamos, facilidad de pago, la utilizó para lavar dinero de la venta de droga, de cocaína, de heroína, de fentanilo, y me imagino que la última, que no me acuerdo cómo que se llama, ni aceno, qué sé yo, una droga que eso es enormemente dañina. Pero ese señor entonces estuvo preso a condena perpetua, cadena perpetua. Seguidores de él, porque siempre aparece, decíamos nosotros el viernes, formaron un partido y Donald Trump le pidió que lo apoyara, que lo iba a indultar si ganaba las elecciones. Ganó las elecciones y a los 2 días de estar ya instalado en el gobierno, indultó al señor Ross Ulbricht, un hombre que es un gángster. Óigase bien, un gángster. Pues yo decía, ¿cómo yo voy a luchar contra las drogas teniendo ejemplos como estos? Incluso una niña que murió, hija de un señor, un americano blanco, vamos a decirlo así, porque uno sabe cómo es ese país. Y esa niña murió y se lanzó de un edificio, qué sé yo, por una de esas drogas y cosas de eso, de esa misma aplicación. Entonces, yo citaba ese caso, que lo refirió el New York Times, refiriéndose al caso de Ross Ulbricht, un caso muy sonado en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la Procuradora General de la República, doña Jenny Berenice Reynoso, en la Cámara de Comercio, en Santiago, que celebró su sesión allí, la Cámara de Comercio. Y la procuradora precisamente trató el criptolavado. Oiga bien, es decir, que eso anda por aquí y anda por allí, por allá y por acullá. El criptolavado. Ese caballero que fue indultado por Donald Trump, oígase bien. Dice la procuradora aquí, Jenny Berenice. La Procuradora General afirmó que el mayor desafío en materia financiera para el Ministerio Público y que debería preocupar a los sectores productivos del país son el criptolavado, criptoactivo y las criptotransacciones virtuales y digitales. Informó que son millones de transacciones que se realizan en una web no regulada, donde la mayoría están encriptadas y no hay regulación alguna. Ella participó en el almuerzo empresarial, ¿no?, de la zona norte de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana en la AmCham DR, con la ponencia titulada Competitividad y Seguridad, un nuevo paradigma para los negocios. Señores, esa dama, oigan bien, el tema que ha enfocado precisamente, porque eso es una preocupación que debe haber en la República Dominicana, porque nosotros aquí estamos muy expuestos a todos esos negocios, porque estamos, como se dice, en los aleros de los Estados Unidos. Fíjense el caso de ese señor que yo cité, Ross Ulbricht, y miren la preocupación de la señora Procuradora General de la República, que sabe que hay un problema peligroso, muy serio, con ese asunto de las criptomonedas y del criptolavado y del criptoactivo y las criptotransacciones. Dice ella aquí
invitó a generar conversaciones para no llegar tarde a esa realidad que está presente en el mercado financiero. Informó que el Ministerio Público y las agencias de investigación se preparan para hacer frente a ese fenómeno y debe ser así. Ella también se refirió a otros casos. Aquí hay un caso de una estructura criminal que hackeaba sistemas de streaming, que en pocos años hizo transacciones por 23 millones de dólares desde República Dominicana. Oigan cómo es que andamos. Dijo que la operación Falcó, en un espacio no mayor de 50 metros, hicieron transacciones por más de 148 millones de dólares. Es decir, hay que seguir combatiendo el ilícito. Esa gente fueron detenidos, varios de ellos. Criminal. Entonces, yo planteé ese tema la semana pasada y me alegro que la procuradora tenga esa inquietud, porque fíjense, en Estados Unidos, cómo es que actúa la justicia y cómo actúa el poder ejecutivo. Y la verdad que el presidente Donald Trump, no sé, porque políticamente con esto, yo digo, el Nobel hubiera sido un Nobel fallido con el caso de Gaza, porque ahí han muerto más de 300 personas ya, después del cese de fuego que hay ahí. Ahí hay todavía una tensión enorme. Israel sigue bombardeando zonas, bombas enormes están cayendo todavía en áreas de Gaza. Ese grupo de Hamas, eso es difícil desarmar esos elementos, porque no es verdad que esos tipos van a entregar las armas fríamente así, porque ni en República Dominicana la entregaron. Después de la Revolución de Abril, aquí, señores, la gente guardó las armas, esperando que la revolución estaba al doblar de la esquina. Y fue una de las grandes preocupaciones de Balaguer, de su régimen, y al mismo tiempo motivo para crear un ambiente tenso y represivo al mismo tiempo, porque había que recoger esas armas. Porque aún recogiéndola con violencia, como hubo que hacerlo, yo recuerdo Balaguer, aún así había gente que atentaba contra la seguridad misma del Estado, y la persona de Balaguer incluida. La izquierda aquí nunca enterró el hacha, como se dice. Y hay que ver que el régimen no le dio tampoco espacio, porque actuó con mucha energía, indiscutiblemente. Entonces esta gente de Hamas siguen activos. Esa gente tiene Israel que sacarlo todo de ahí. Decía yo, tipo paz para Galilea, como fue con la ULP y esa gente. Pero ese esfuerzo de paz es un esfuerzo de paz frágil. Decíamos nosotros aquí, eso era como el aforístico Bosch, Juan Bosch, de que una cucaracha en un gallinero podía durar más rato que esa tranquilidad o esa paz negociada en Gaza. Y se ha querido hacer también de esto, porque Donald Trump es un hombre que a todas esas cosas le da una teatralidad, como que él es, como dice, el único. Yo decía la semana pasada que hubo esfuerzos de paz más serios, más contundentes que estos. Sin embargo, esa era una paz débil y frágil, porque la mejor prueba de paz que hubo ahí fue la de Egipto e Israel. Es decir, aquellos acuerdos que lo hizo Jimmy Carter, un hombre que lo tienen en la historia, lo tienen como un simplista, un evangélico más, un pastor evangélico o un cultivador de maní, de cacahuete, en Atlanta, en Georgia, mejor dicho. Sin embargo, ese señor logró llevar a Menachem Begin, óyase bien, un hombre como aquel primer ministro de Israel, y al señor Yasser Arafat, Anwar Sadat, el presidente de Egipto, y firmaron una paz duradera, y ahí está, porque negociaron el Sinaí, que
lo había perdido Egipto, lo tenía Israel. Israel llegó a un acuerdo con los árabes y siempre yo recuerdo que Israel planteó tierra por paz. Vamos a conquistar terreno y logramos la paz, a cambio de paz. Los demás árabes no quisieron entender eso, pero ese acuerdo le costó la muerte a Anwar Sadat, porque esas son gente que son incorregibles, esos musulmanes. Pero ese acuerdo está vigente ahí todavía, desde el 78 creo que fue. Es decir, estamos hablando de 47 años. Tienen esos acuerdos de Camp David, de la paz entre Egipto e Israel, y ahí están vigentes. Y no ha habido esta parafernalia, como se dice. Claro, ya todos están muertos, esa gente. Begin murió también, Menachem Begin. Pero después fueron los de Oslo. Decía yo también, el caso de Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, que fue el primer ministro de Israel. Aquel hombre, que no estamos hablando de Netanyahu, no estamos hablando de un soldado de verdad. Bueno, entonces, pues, esa guerra siguen, porque es hasta que esa gente no le busque un espacio a esos palestinos, ahí va a haber muchos problemas. Entonces, también Donald Trump, el caso de Zelensky y de Ucrania es algo ridículo. ¿Cómo usted le va a venir a pedir entonces una inestabilidad? Un día dice una cosa, mañana dice otra. ¿Qué líderes son estos? Estados Unidos es un país que no puede tener un liderazgo vacilante allí, diciendo una cosa hoy, mañana sale con otra y dice un chiste allí, sale con una verdad por aquí, un tollo por allá. ¿Y cómo es posible una cosa igual? Y que le diga a Ucrania, un país que se ha desangrado peleándole una guerra a Rusia, que prácticamente se la ha ganado, porque Rusia, ¿qué ha avanzado? Perdió los territorios que ha avanzado de un país pequeño como Ucrania, bien artillado, pero la gente ha tenido valor para pelear una guerra y le ha declarado más de 900,000 entre muertos y heridos a Rusia. Y Rusia técnicamente está perdiendo esa guerra. Y lo saben ellos, y lo sabe el propio Trump, pero Trump está actuando como si fuera un agente de Putin. Algo increíble. Te ofrezco esto, no te lo voy a dar, porque yo no quiero ofender a Putin. Entonces, ¿para qué me lo ofrece? Algo como que yo no entiendo. Entonces, esto es un sistema de ir a desobamizar a Estados Unidos. Eso fue lo que quiso hacer Donald Trump la primera vez que fue presidente. Y en esta segunda ocasión siguen lo mismo. Él quisiera desobamizar la Casa Blanca. Pero Obama fue un hombre que encontró problemas serísimos de una crisis que sacó al país y a los bancos y a las grandes compañías norteamericanas, principalmente las automovilísticas. La salvó de la quiebra, de la crisis. Hizo un trabajo enorme. Bernanke, el jefe del Banco Central. Fueron 2 premios Nobel, premio Nobel de la Paz y premio Nobel de Economía que tuvo el gobierno de Obama. Pero Obama dejó 12 millones de gente empleada, de empleo 12 millones. Un programa sanitario que lo sacó a camino teniendo el Congreso en contra. Obama firmó el Acuerdo de París, Trump lo dinamitó, el del clima. Firmó un acuerdo con Irán, Trump lo dinamitó. Miren todos los problemas que trajo, que incluso hubo que bombardear a Irán, el propio Estados Unidos. Entonces Obama, hasta relaciones con Cuba hizo, señores, que eso es mucho decir. Instalaron hasta embajada y todo aquello, con el castrato. Pero Obama tuvo una presidencia muy activa, sacó esas tropas, dijo que le iba a sacar de Irak y de Afganistán, que fueron 2 guerras donde estaba Estados Unidos empantanado allí. Es decir, usted no puede desobamizar a la Casa Blanca o a Estados Unidos porque usted quiera, o porque usted no quiera saber de Obama. Usted tiene que superar a Obama en eso. Eso es lo que tiene que hacer Donald Trump. Que su gobierno sea superior al de Obama y al de Biden. Pero dejar estas incoherencias, una cosa hoy dice una cosa, mañana sale con otra, y no respetan nada, vamos para Budapest, pero señor, pero usted, ¿cómo usted va a buscar sitios que son inapropiados para eso? Y haciendo reuniones y llamadas
Cosa que uno no va a entender eso, ni siquiera los que estamos fuera de todos esos conflictos y que incluso, como se puede decir, ni nos va ni nos viene, pero son cosas que los que vivimos en los aleros de los Estados Unidos, que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos verdaderos líderes, creo que eso preocupa, porque esa situación de Donald Trump un día una cosa y esto, entonces una situación interna en Estados Unidos, además con la prensa, unos pleitos y una debilidad democrática. En vez de fortalecer la democracia se ve más débil. Entonces, no sé por dónde Estados Unidos va a terminar, pero yo creo que eso será una situación de decadencia, pienso yo. Ojalá esté equivocado, porque Estados Unidos es un país que nosotros necesitamos que esté bien, porque cuando ese país no anda bien, nosotros andamos muy mal, así de sencillo. Bien, vamos a hacer una breve pausa y seguimos con este programa de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a seguir con nuestras observaciones también, porque otras veces yo he dicho que nosotros a veces, casi siempre, perdón, casi siempre tratamos de ponerle fuertes sentimientos, como se dice, a nuestros comentarios, porque esa ha sido la forma, y bueno, y uno es difícil no cambiar su forma de ser. Entonces, perdón, bueno, tengo que pedir muchos perdones, porque la verdad que estos tiempos así nubosos y de llovizna continua, y eso le crean hay mucha gente que somos catarrosos. Yo me debo incluir ahí, indiscutiblemente. Pero en materia de desarrollo, hemos sido muchas veces nosotros críticos severos de esta dejadez que hay en la República Dominicana, de gobernantes débiles, de falta de liderazgo con carácter para dirigir el país, conducir el Estado. Los mismos programas débiles, le falta institucionalidad. Perdón. Que actuamos muchas veces a tontas y a locas. Que es a tientas muchas veces que nos desplazamos en áreas para el desarrollo. Además, hemos dicho otras veces que en este país, la mayoría de las veces, las decisiones gubernamentales
se parecen a las de un piloto de aviación que vuela sin instrumento, que vuelan al ojo, a los ojímenes, pues no pueden volar de noche, porque no vuelan con instrumentos. Estos tienen que volar de día, para ver que no hay una palma, un cable, una cosa de esta, y entonces termine siniestrado el piloto. Entonces hay que volar con instrumentos. Y esta entrada la tengo que hacer, porque yo recuerdo cuando uno tenía que poner de ejemplo a Chile, países como Chile, países como Vietnam, países como Taiwán, países como Corea del Sur, países como Singapur, incluso China comunista. Y yo siempre me planteaba, señores, ¿será necesario regímenes de fuerza en la República Dominicana principalmente y en América Latina, pero con visión de progreso, no con visión de dictador, de acaparador de bienes públicos y de ventaja para sus acólitos? No. Es decir, el hombre que piense institucionalmente, es decir, que no venga con máscara, una especie de sacandiles, de estos hombrecitos ligeros, como se dice, hombres que andan para allá y para acá y se mueven por todos los lados, y al final no hay sustancia, no se sienten los actos de desarrollo. Y el país necesita crear una conciencia de desarrollo sobre la base de planificar su desarrollo y tener visión de futuro. Pero aquí, lamentablemente, estamos que cualquiera quiere ser presidente en este país, sin visión, sin educación, sin nada. Aquí hemos dicho, aquí hay presidentes que su experiencia es solvencia, vamos a decirlo con claridad. Presidentes o líderes de la República Dominicana, que lo hemos tenido, y otras veces son inventos, y los inventos terminan peores que los de estos expertos que se hacen solventes por su experiencia, por su prudencia, su formación, etcétera, etcétera. O, para decirlo más claro, hombres de Estado. Vamos a decir estas cosas como es. El país, si va a planificar su desarrollo, tiene que educarse a este país y educarlo bien. Y si no educamos a este país como se tiene que educar, no vamos a llegar a ningún lado y siempre vamos a seguir atrás de funditas y buscando cositas y los presidentes dando chelitos, dádivas y titulitos por aquí y patrocinando las invasiones de terreno público para luego ir a darle título definitivo. Esas cosas no se van a lograr nada en este país. Que sepamos eso. Nosotros tenemos que mejorar la calidad educativa en este país, la calidad de la educación, porque si no vamos por una educación buena, no vamos a alcanzar estadios de desarrollo. Taiwán se desarrolló, señores, porque Chiang Kai-shek, porque esa es otra, para no perder la idea inicial, hablaba de los regímenes de fuerza, pero orientado al desarrollo, no orientado al beneficio particular del dictador. Me voy a explicar más. En Chile, por ejemplo, Chile fue un país que tenía una buena democracia, indiscutiblemente. Pero tenía muchas debilidades y tenía miedo a aplicar políticas duras, políticas de enderezar ese país para que echara adelante. Entonces vino Pinochet. Pinochet dijo, bueno, yo no quiero comunista aquí. Fue un régimen que subió con una mano muy de hierro, vamos a decir, una mano muy pesada contra las izquierdas, y ideológicamente fue muy fuerte. Y no respondía, diríamos, a un Estado moderno de respeto de derechos y esas cosas. Pero
las políticas económicas que tomó el señor Pinochet, claro, podía tomar medidas fuertes porque no había sindicatos, no había protestas sociales. Las plazas eran, nadie se podía acercar a una plaza, era ametrallado fácilmente, o apresado, torturado o desaparecido. El régimen era muy fuerte. Pero Chile salió a camino. Pues sus políticas lograron imponer una serie de políticas sobre la base de no protestas, es verdad, y Chile caminó hacia el desarrollo. Pero Taiwán, por ejemplo, Taiwán era un país muy pobre. Chiang Kai-shek se propuso sacar a Taiwán a camino con la educación. Y ahí está Taiwán. Corea del Sur era tan pobre como nosotros y más pobre que Cuba. Óigase bien. En los años 50, después de la guerra, cuando Corea terminó, salió de esa guerra entre las dos Coreas, eso era una ruina, la Corea del Sur, una ruina, aquellos montones de viviendas de paja en los deltas de los ríos, en las orillas de los ríos, en las cañadas, así era que se vivía allí, las montañas llenas de gente y de todo, y los bosques, todo, un desastre. Y esa gente, ahí llegó casi una dictadura. Yo recuerdo los DU, aquellos militares y todo eso, fueron militares, pero enderezaron aquel país, señores. De tal forma que la educación en Corea del Sur es tan fuerte y tan efectiva que es mejor la inversión en educación en Corea que en Estados Unidos. Óigase bien. Que allí los muchachos compitiendo entre ellos a ver cuál es mejor, han terminado hasta suicidándose. Óiganse esas cosas de Corea del Sur. Ahora, hoy es la 14 economía del mundo, probablemente es la 13 o la 14 economía del mundo. Es Corea del Sur. Hoy tiene una democracia abierta, logró consolidarse sobre la base de la democracia con fuerza para poder aplicar todas esas políticas y salieron a camino con la educación. Entonces, Singapur, no tengo nada que agregar. El mismo patrón, todos esos países, los tigres asiáticos y el puma de América. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque el obispo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo de la diócesis de La Vega, ha dicho, con razón, la educación es fundamental para crear conciencia. Señores, si no creamos conciencia y ponemos esto en su lugar, gremio y discípulos, nosotros no vamos a alcanzar ningún estadio avanzado de desarrollo en este país. Y vamos a seguir viendo todo esto tuyo y toda esta desgracia que se ven en este país y toda esta pobreza, y terminamos, como decía Gunnar Myrdal, aquel economista sueco, somos pobres porque pasamos hambre y pasamos hambre porque somos pobres. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, entonces, para seguir con ese tema, aquí la gente alega, somos pobres, uno no puede salir a camino en medio de esta pobreza, no tenemos agua, no tenemos luz. Es verdad, pero hay que tener una conciencia que la da la educación, una conciencia colectiva de que tenemos que empujar todos, pobres, ricos, adinerados, como le quieran llamar, oligarcas, o medio ricos, o medio, como le quieran poner. Pero tiene que haber un espíritu de superación colectiva, dejarnos de ratos libres, de ratos fugaces, diríamos exitosos. Tenemos un crecimiento de 5%, muy bien. Pero la gente tiene que hacer conciencia que si tenemos un crecimiento de 5 y estamos formados con conciencia, con criterio, nos va mejor. Es decir, la gente que está atrapada en la pobreza sabe que no va a salir de la pobreza con la música urbano proletaria. Eso no es por ahí. No es de que un tal Alofoque y un tal fulanito y el, ¿cómo se llama? Y el Alfa y qué sé yo. Quiero unos muchachos que dicen que son artistas y ganan dinero como artistas. Con ese tipo de ejemplos no es verdad que vamos a salir a camino. Los muchachos de los barrios, los pobres o la periferia, como le quieran llamar, o de las zonas rurales, tienen que aprovechar la escuela. Y la escuela están ahí, ¿eh? Los gobiernos no se descuidan, los gobiernos se pueden descuidar, es verdad, con muchísimas cosas. El agua no le llega, o la luz se la cortan, etcétera, etcétera, es verdad. Pero la escuela está ahí. La escuela está en el barrio, la escuela están ahí y tienen ahí la comida y le dan el desayuno escolar y los materiales, le llegan a esas escuelas de la periferia, le llega. Porque uno lo sabe que las escuelas están ahí. Pero la deserción escolar y la falta de criterio de hogar y de profesores que sean conscientes de que es a dar clases que van y que hay un régimen que va a exigir que se cumpla con los programas que se diseñan de educación, entonces nosotros vamos a salir a camino. Repito, no es con hombrecitos ligeros que van de aquí para allá y de allá para acá que parecen veletas, no es así. Esos son sacandiles, como hemos dicho. Necesitamos hombres con visión, gente de Estado, con formación de Estado. Y vamos a trazar líneas, señores, porque si no, este país no va para ningún lado, digo yo. Solamente vamos a tener momentos felices, como el poema. Dios mío, qué poema ese de... Ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba ese poeta vasco que murió? No recuerdo su nombre ahora. Momentos felices. Cuando llueve y reviso mis papeles y termino lanzando todo al fuego, cartas de amigos muertos, fotografías, pagarés no pagados y pagarés pagados también. Qué bien, pero no de Celaya, Gabriel Celaya, creo que era que se llamaba el poeta vasco español, excelente. Momentos felices, pero tenemos que dar estos ratos, esa fugacidad de felicidad que tenemos a veces, que nos sentimos bien, bueno, llovió. El problema no es que llovió y ya vamos a sembrar porque llovió, no. Tenemos que planificar el riego, hemos dicho nosotros aquí, esta periodicidad del clima tropical obliga que tenemos que diseñar proyectos claros de sistema de riego por goteo, sistema de riego por microaspersión, mejorar, y el uso del agua tiene que racionalizarse aquí, porque somos ya hoy 10, 15, 20 millones de gente, o más de 20 millones de personas que están nutriéndose de este país, turistas, haitianos y dominicanos, y necesitamos poner las cosas en su lugar. Pero aquí seguimos mojando a manta y esperando que llueva. No vamos a resolver problemas de ese tipo, no se van a resolver problemas de alimentación adecuada, de hambre en este país, si no tomamos
planificación. Si no planificamos, no vamos para ningún lado. Y yo he puesto muchas veces un ejemplo muy gráfico que está en Bonao, en Juma Bonao. Ese proyecto de Juma era un caos, mala fitotecnia en el arroz, el manejo del cultivo, la nivelación de suelo mala, los caminos, los drenajes y los canales de riego en malas condiciones. Eso ocasionaba rendimientos bajos. Como Falcon Bridge está instalada ahí, la culpa se la echaron a Falcon Bridge, que las cenizas de Falcon Bridge afectaban el cultivo y que por eso el cultivo del arroz no tenía los rendimientos que se esperaban. Entonces se hizo una investigación. Falcon Bridge dijo que tenía sus filtros y que ellos garantizaban que esas cenizas o esos gases que salían por ahí no iban a ser dañinos, porque ellos tenían unos filtros especiales para eso. Bien. Entonces nosotros pedimos un estudio de la FAO, varios técnicos que estábamos en el área pública, un estudio de la FAO para ver cómo se podía mejorar el sistema productivo de Juma Bonao. Y se diseñó un sistema de nivelar los terrenos, cortar las parcelas, como se dice, nivelarlas, mejorar los sistemas de drenaje, mejorar los sistemas de fertilización. Y hoy ahí está Bonao, después de planificarse lo que se iba a hacer y cuadricular aquello, y hoy Bonao es un ejemplo. Y de ahí sirvió de ejemplo para que se multiplicaran las parcelas que iban a ser niveladas, y todo el país arrocero se ha nivelado. Y eso contribuyó a que la producción arrocera subiera a los niveles que hoy tenemos, que andamos por más de 12 o 13 millones de quintales de arroz. ¿Qué tenemos? Mejorar los sistemas de siembra de suelo y mejorar las semillas, indiscutiblemente. También se mejoraron las semillas, la producción de semillas. Y hoy ahí está Juma Bonao, que sirvió, como se dice, de televisión o sirvió de multiplicación para que los demás productores asumieran el reto que asumieron los de ahí, los de Juma Bonao. Parar 6 meses sus labores, es verdad, pero esperar que las autoridades le entregaran esas parcelas hoy, que son un ejemplo allí, pero un ejemplo planificado, con visión de futuro. Hoy la producción arrocera nacional se puede exhibir. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.